Bien, hermanos, pues vamos a meditar en esta mañana la palabra de nuestro Dios. No quitemos de nuestra mente. ¿Se acuerda de la palabra tetelestai? Esa palabrita griega, tetelestai, que quiere decir consumado es, terminado está, hecho está. Y cada domingo, si usted se da cuenta, pues hemos estado viendo algo que Cristo ha cumplido por medio de su muerte. Y esta mañana pues no es la excepción. Hoy vamos a ver una vez más qué otra cosa Dios terminó, concluyó, efectuó. Y vamos a ver que Cristo, al morir en la cruz, dio por terminado con la obra de Satanás. Venció a Satanás. Cristo, al morir en la cruz, venció a Satanás. Misión cumplida por parte del Señor. Entonces, como hemos estado viendo, hermanos, en predicaciones anteriores, la primera profecía que se le dio a Adán sobre la venida del Mesías está en Génesis 3:15. Ahí está la primera profecía que Dios mismo le dio a Adán. Y esta profecía también se le conoce como el protoevangelio. Simplemente para muchos una nueva palabrita. Esta primera profecía que Dios le dio a Adán se conoce como el protoevangelio. Protoevangelio. ¿Y qué es el protoevangelio? Bueno, la palabra proto significa primero. Y evangelio, pues, buenas noticias. Buenas noticias. Y esta buena noticia consiste en la primera promesa de un redentor o Mesías encontrado allá en Génesis 3:15 y que ocurrió inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. La primera buena noticia que recibió Adán de parte de Dios después de haber pecado se le llama el protoevangelio. Este pasaje de Génesis 3:15 anuncia que la simiente o un descendiente de la mujer, en este caso Dios ya se refería a la Virgen María, este hijo de María heriría o iba a herir mortalmente a la serpiente, es decir, a Satanás. Y entonces Dios estaba anticipando
la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. La buena noticia, el protoevangelio, era que Cristo vendría por medio de una mujer para vencer sobre el pecado y la muerte. Esa fue la primera buena noticia después de que Adán pecó. Cristo vendría como una simiente o descendiente de la mujer. Ahora ya lo sabemos que en este caso fue María, y que él iba a derrotar, iba a vencer, iba a despojar a Satanás, ¿verdad? A la muerte y al pecado. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré, esas son las palabras de Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en la cabeza. Cristo iba a herir de muerte en la parte principal de Satanás, en su elemento principal, en su pilar principal, en el fundamento principal por el cual Satanás se mueve. Y estos pilares son el pecado y la muerte. Aquí vemos cómo en el plan, fíjense hermanos, cómo en el plan perfecto del Dios todopoderoso y todo omnisciente, que ya sabía que, fíjense, vuelvo aquí a reconfigurar mis palabras. En el plan perfecto de Dios, Él al pronunciar el protocolo, fíjense, Dios ya sabía que una mujer llamada María, muy joven, quizás de 14, 15 años, Dios ya lo sabía que de ella saldría el Redentor. Dios ya lo sabe todo. María sería la madre de Jesús. Entonces, en su presciencia, no presencia, no se confunda con presencia, es presencia, o sea, en su conocimiento anticipado, Dios ya lo sabe todo de antemano. Él ya está anticipado de todo. Eso es presciencia. Él ya sabía que Adán y Eva le iban a fallar, iban a cometer el pecado de alta traición. Dios ya lo sabía, hermano. Antes de crear a Adán, Él ya sabía que Adán le iba a fallar. Y Él ya sabía que una mujer sería el medio por el cual vendría el Redentor. Él ya estaba anticipado de todo. Como hemos dicho, a Dios no le toma por sorpresa absolutamente nada. Nada. Por eso es Dios. Dios el Padre ya tenía el plan armado.
con su Hijo amado, Cristo Jesús. Ellos ya miren, antes que fuese creado todo, ya se habían, valga esa expresión, ya se habían sentado a platicar, a planear que iban a crear un universo, iban a crear seres humanos. Se sentaron a planear. Pero también como en su presciencia ya sabían que Adán iba a fallar. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ya sabían que Eva iba a ser seducida por Satanás y ella le daría el fruto prohibido a Adán y éste lo iba a comer. Ya lo sabían todo. Eso es presciencia. Ya lo sabían todo. Y acordaron de que el Hijo vendría en el tiempo que ellos también determinaron. Así como dice Gálatas 4:4, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo, nacido de mujer y bajo la ley, se introduciría en la raza humana. Ya todo lo tenían previsto, hermanos. Ellos pues ya habían acordado, ya habían hecho un pacto llamado el pacto eterno, un pacto intertrinitario podemos llamarle, porque fue un pacto hecho entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el pacto eterno. Entonces hicieron un pacto, un trato, una alianza, un acuerdo y dijeron: miren, vamos a crear al hombre. Nos va a fallar, pero el Hijo está decidido para ir en rescate de ellos. Ya estaba armado todo el plan. Cristo tomaría forma humana y vendría para salvar al hombre. Entonces Cristo, solo haciéndose hombre o humano, pero sin pecado, podía morir y de esta manera tomar el lugar de la humanidad y morir en su lugar para derrotar al diablo y quitar el pecado de en medio. Vamos a ver Hebreos 2:14, por favor. Hebreos 2:14. Dice ahí, la versión 60 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No sé si le entendieron a ese texto. Está hablando de cómo Cristo tomó forma de hombre, forma humana, para que solamente así él pudiera morir. Y por medio de esta muerte, destruir a la cabeza, al principal, al autor del mal, al autor de la muerte, al autor del pecado, Satanás. El 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero mire, lo voy a leer el verso 14 solamente
en la Biblia de la traducción del lenguaje actual. Y le vamos a entender un poquito más rápido. En la Biblia de la traducción del lenguaje actual dice así, escúcheme. Nosotros, está hablando de la humanidad, somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Más clarito, ¿no? Ahora, la NTV también está fabulosa, el texto, la explicación. La NTV, nueva traducción viviente, mismo Hebreos 2:14 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Quebrantar, debilitar, inhabilitar el poder del diablo. De esa manera, hermanos, Cristo podía redimir al hombre pecador, tomando forma humana, porque Él como Hijo divino, sin tener una carne humana, Él no puede morir, como ya hemos visto. Cristo, en su naturaleza divina sola, Él no puede morir. Por eso tuvo que meterse en un cascarón humano para que ahora sí Él pueda morir. Entonces, por medio de la Escritura, entendemos que Satanás puso el pecado en el ser humano, es decir, en Adán y Eva. Satanás fue el causante. Satanás fue el originador. Satanás fue el que puso el pecado en Adán y Eva, en su carne, en su humanidad. Este pecado mató al hombre, ya que la paga o el resultado del pecado es muerte. Así dice Romanos 3 o 6:23. La paga del pecado es muerte. El resultado del pecado es muerte. La consecuencia, el fruto, el salario del pecado es muerte. Entonces Satanás, al ponerle pecado en el hombre, trajo muerte. Por medio del pecado, Satanás logró que el hombre muriera. ¿Sí? ¿Y qué es morir?
Ya sabemos que muerte significa separación. Eso es el significado de muerte. Separación. El pecado separó a Dios del hombre. Y esa separación entre Dios y el hombre, esa falta de comunicación, esa falta de comunión, se le llama muerte espiritual. Porque ya el espíritu del hombre, a causa del pecado, quedó inhabilitado. Ya no podía comunicarse con Dios. Eso es muerte espiritual. Y la muerte física, en el caso de Adán, vino hasta los 930 años. Muerte física. El alma y el espíritu se separan del cuerpo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Se separan del cuerpo. Entonces el cuerpo se va al panteón, al polvo. El espíritu y el alma, todo depende. Si ese espíritu fue regenerado, recibió la vida de Cristo, pues se van con Cristo. Pero si ese espíritu de ese pecador nunca recibió la vida eterna, se va a un lugar de castigo. Y finalmente, la otra muerte que existe es la muerte segunda. Cuando ya al fin de todo, espíritu, alma y cuerpo del hombre se van al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Entonces, Dios había advertido a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que representaba a Satanás. Pero el hombre desobedeció y comió de Satanás, y al comer de Satanás, pues entró la muerte, entró el pecado en él, y como consecuencia vino la muerte. El hombre no quiso, de su voluntad, de su libre albedrío, no quiso comer del árbol de la vida. Si así hubiese sido, él hubiera comido la vida, hubiera comido al Cristo, al autor de la vida. Posteriormente, bueno, ya vimos, entonces, esta misma suerte, hermanos, pasó a todos los hombres. Dice Romanos 5:12. El pecado entró por un hombre, y luego vino la muerte, y así a todos los hombres. Hasta el pequeño que está naciendo ahora mismo en diferentes hospitales, ya viene con el pecado. Ya viene, es más, viene muerto ese niño espiritualmente. Miren, todo bebé que ahorita mismo está naciendo en un hospital trae las consecuencias del pecado que entró en Adán. Entonces ese niño espiritualmente viene muerto. Físicamente pues viene saludable, viene vivito, ¿verdad? Se ve bonito, hermoso ahí, pero es un cadáver espiritual. Ese niño necesita la vida de Cristo cuando sea grandecito. Entonces, hermanos, el originador de todo este desastre fue Satanás, el diablo. El hombre entonces está condenado al pecado y a la muerte. No hay forma de volverse a Dios ni a la vida por esfuerzos propios. El hombre está incapacitado.
Es más, la Biblia dice en Romanos 3:23 que el hombre fue desechado, así como que, órale, hasta allá. Fue destituido, fue alejado de la presencia de Dios. Entonces el hombre por sí solo no puede volver a la vida, no puede volver a Dios. Porque hay algo que controla y reina y domina su vida. Es el pecado, es la muerte que Satanás puso. Entonces alguien tenía que solucionar este gran problema, hermanos, del pecado y de la muerte, para que el ser humano retorne a Dios, retorne a la vida, retorne a la gloria. Este alguien, ya lo vamos sabiendo, es Cristo, dispuesto o asignado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba previsto que Cristo viniera pues y se hiciera como un ser humano. Ese Cristo divino tuviera humanidad, tuviera un cuerpo de carne y hueso, de carne y sangre, como leímos ahorita en las otras versiones. Solo que este Cristo, hermanos, no tendría la naturaleza de pecado y como tal no podía pecar. Cristo tomó forma humana, pero él no tenía naturaleza pecaminosa. Y por consiguiente, él no podía pecar. Él no pecó. Él no pecó. Si él hubiera cometido un solo pecadito, uno, él no era el candidato perfecto para redimir al hombre. Él no podía pecar, entonces no pecó y fue el candidato perfecto para redimir a la humanidad. Este Cristo con su vida perfecta, sin ninguna gota de pecado, tomaría el lugar del ser humano pecador para recibir el castigo y la muerte que el pecador merecía, es decir, nosotros. Dios, como un Dios justo, un ser justo, no pasa por alto el pecado, hermanos. Miren, Dios es bueno, bondadoso, misericordioso, pero un atributo de él también es que es justo. Y como Dios justo, tenía que dar el justo pago, el justo castigo por el pecado. Él no pasó por alto los pecados tuyos y míos. Él tuvo que castigar ese pecado, pero lo hizo en la persona de su Hijo, hermano. Dios tuvo que ser justo con el pecado, pero lo castigó no en ti ni en mí, lo castigó en la persona de su Hijo. Cristo fue castigado, el Padre lo aplastó, lo molió por nuestros pecados y finalmente murió. Con su muerte la deuda del pecador que tenía para con Dios quedó saldada, solucionada, arreglado. Los pecados del hombre fueron perdonados por la sangre de Jesús. Ahí vemos un consumado es. Ahí vemos un tetelestai. Cristo como nuestro sustituto, Él nos sustituyó, Él tomó nuestro lugar y fue castigado y molido. La palabra correcta que usa Isaías es: fue molido, despedazado, perdió su forma humana, hermanos.
quedó irreconocible, quedó irreconocible. Todo aquel que le miraba se espantaba del aspecto que tenía su cuerpo humano, su cuerpo físico. Pero eso lo hizo por ti y por mí al tomar nuestro lugar. Entonces, hermanos, Cristo fue nuestro redentor, de quien el Padre habló en Génesis 3:15, del quien ya se lo comentó a Adán. Cristo, fíjense, allá en segunda de Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21 dice, bueno, en lo que lo busco, pero dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5, ¿qué dije? 21. Al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, como estoy diciendo, hermanos, no hizo pecado. No conoció, él no sabe qué es pecado. Él no pecó. En esos minutos he estado diciendo que el pecado vino de Satanás. Se originó en Satanás, allá en el huerto del Edén. Este pecado, hermanos, entró en el hombre, entró en ti y en mí, según Romanos 5:12. Y este pecado hizo que el hombre no solo fuera pecador, sino el pecado mismo, quedando bajo el juicio de Dios. Otra vez esa partecita. Este pecado que viene de Satanás entró en el hombre. El pecado como naturaleza, como la tendencia natural a pecar. Ese veneno que puso Satanás en el hombre y el cual lo hace pecar. Entonces el hombre, fíjense, el hombre no solo, dije que lo iba a leer, ¿verdad? Ese pecado hizo que el ser humano no solo hizo que fuera pecador, sino que el hombre fuera pecado mismo, quedando bajo el juicio de Dios. O sea, a ver si le entendemos. ¿Por qué los seres humanos pecan? ¿Por qué roba, mata, blasfema, miente, se enoja, se aira, se encela? ¿Por qué el hombre comete tantos pecados? Porque hay una sustancia en él, hay una naturaleza en él que lo hace pecar. Y esa sustancia es pecado. Es lo que puso Satanás en el hombre, pecado. Esa tendencia a querer pecar, esa tendencia a querer rebelarse en contra de Dios.
Entonces yo peco porque tengo una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Hay una naturaleza pecaminosa. Por eso el hombre peca. En automático, sin que nadie le diga nada. Por eso a los niños no precisa enseñarles a que hagan lo malo, eso lo aprenden solito, hermano. Ya lo traen solito. Por eso hay que enseñarles que hagan lo bueno, porque ellos no traen una naturaleza buena. No traen una naturaleza justa. Traen la naturaleza pecaminosa, y por eso cuando esa naturaleza se manifiesta, empiezan a pecar solitos. Pero si así aprenden a hablar groserías, a pegar, a ser berrinchudos, a robar, en automático les fluye el querer pecar. ¿Por qué? Por el pecado, por esa sustancia maligna, por esa naturaleza pecaminosa que está en el ser humano. Y por eso el hombre quedó bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios. Por consiguiente, cuando Cristo se hizo hombre en la carne, es decir, se hizo humano, se hizo como nosotros, Cristo el divino entró en un cuerpo humano de carne, hueso, sangre, venas, cabello, ojos, pies, rodillas. El Cristo entró en un cuerpo humano. Eso quiere decir que se hizo hombre en la carne, como dice la Biblia, como dice San Juan 1:14. San Juan 1:14 dice: y aquel verbo, la palabra, aquel Dios que estaba en la eternidad, se hizo carne, dice, ve, 1:14 de Juan, y habitó entre nosotros. Bueno, entonces Cristo, ¿verdad? Se hizo hombre en la carne. Y de esta manera Él fue hecho pecado por causa nuestra para ser juzgado por Dios. Miren, a ver si vamos entendiendo un poquito. Hasta a mí me cuesta trabajo entender o descifrar esto, hermano. Cristo pues tomó forma humana y habitó entre nosotros. Se identificó con el ser humano, se hizo uno con nosotros. Esto quiere decir que Él se hizo pecado, pero por nosotros. Se hizo pecado, mas no cometió pecados. No sé si me entienda. Sí, Él se identificó con la humanidad pecadora. Por eso se hizo hombre, se hizo humano. Y de esta manera se hizo pecado. Por eso nuestro texto dice, el 5:21, al que no conoció pecado, no conoció pecado ni hizo, pero por nosotros se hizo pecado, se identificó. Es como si Él tuviera la naturaleza pecaminosa. Se hizo como uno de nosotros para poder, dice acá, para de esta manera Dios pudiera juzgarlo y castigarlo. Solamente así.
Cristo, al identificarse con nosotros como pecado que somos y como pecadores, Dios tenía que juzgarlo, condenarlo. ¿Qué quiere decir condenación? Declarar culpable a alguien y darle su castigo merecido. Entonces, Cristo, cuando se identifica, se hizo uno con nosotros ahí en la cruz. El Padre dijo: tú eres el culpable, a ti te voy a castigar. Pero como vimos, Él no tenía por qué sufrir ese castigo, lo hizo por nosotros. Pero el Padre lo condenó haciéndole culpable y dándole el castigo, y un castigo de muerte, hermanos. Esto es para que fuéramos justificados por su muerte. Entonces, Cristo, al morir en la cruz, en semejanza de carne de pecado, el Señor destruyó a Satanás, quien está en la carne del hombre. Eso está bueno. Cristo, al morir en la cruz, en semejanza de carne de pecado, o sea, como humano, el Señor destruyó a Satanás, quien está en la carne del hombre. No sé si le entienden. Si no, no hay problema. Ya habrán otras prédicas y vamos aclarando poco a poco. Muchas veces en una prédica pues no queda muy claro muchas cosas, pero sencillamente podemos decir: Cristo se hizo hombre, humano, para que Dios lo pudiera castigar por nuestra cuenta, aunque Él no tenía pecado, pero lo hizo por nosotros. Miren, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que quizás pueda darnos un poquito más de luz para entender esto que acabo de decir. En una ocasión el pueblo de Israel murmuró en contra de Dios. Entonces Dios se enojó y permitió que serpientes venenosas salieran y mordieran a los israelitas y murieran por el veneno. Entonces ya estaban muriendo muchos israelitas, muchas personas estaban muriendo. Entonces Dios le dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente de bronce. El bronce es un metal, no tiene vida. Pero dijo: hazte una serpiente con el bronce y ponlo en un asta, en un palo alto. Y todo aquel que sea mordido por una serpiente y levante la cabeza y mira la serpiente de bronce, ¿verdad? Que no tiene vida, pues. O no, esa serpiente de bronce no tenía el veneno de las serpientes que andaban picando a los israelitas. Y todo aquel que mire esa serpiente inmediatamente se sanará. Hicieron luego la serpiente de bronce, la levantaron en alto, y todo aquel que era mordido por una serpiente miraba y ya se sanaba. Miren, el juicio de Dios cayó sobre esa serpiente que no tenía veneno de las verdaderas serpientes, pero el juicio de Dios cayó ahí para liberar a los israelitas de la muerte, de la picadura, del veneno de las otras serpientes. Cristo mismo se aplicó ese ejemplo y dijo en Juan 3, no recuerdo el versículo, pero Juan 3: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros fuimos picados, dañados por el pecado.
y como resultado merecíamos la muerte. Pero creímos en el Hijo de Dios que no tenía pecado, era un hombre justo, pero que Él dio su vida para morir, y al poner nuestra fe en Él, somos librados de la picadura del pecado y de la muerte, hermanos. Eso es lo que ha pasado con todos nosotros. Miramos a Jesús, quien no tenía pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Y por esa fe en Él fuimos librados del pecado y de la muerte. Entonces, Cristo al morir en esa cruz, en su humanidad, al ser castigado en su cuerpo de carne y hueso, eso significaba de que el Señor destruyó a Satanás, quien está en la carne del hombre. ¿Dónde mora el pecado según Pablo en Romanos 7? Del 7 al 25, ¿dónde mora el pecado? Dice Pablo, en nuestro cuerpo mortal. El pecado mora en nuestra carne, en esta carne de muerte, dice en uno de los versículos de Romanos 7. Así dice, ¿no? Pablo. Dice, el mal que mora en mí. El mal moraba en la carne de Pablo. El pecado. Y ya sabemos que el pecado, ¿de dónde salió? De Satanás. Entonces, la naturaleza pecaminosa de Satanás mora en nuestro cuerpo. La esencia de Satanás, que es el pecado, mora en nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo merecía la muerte para acabar con el pecado. Pero Dios en su bondad usó el cuerpo de su Hijo, lo mató para que ahí matara al pecado, destruyera el pecado que Satanás puso en él. Cuando Cristo, estando en la carne o en forma humana, fue levantado en la cruz, su muerte destruyó a Satanás, como vimos en Hebreos 2:14. Esto significa que le puso fin al poder de la naturaleza pecaminosa, la cual se encuentra en el hombre caído. ¿Sí? Dios, al quebrantar, al matar el cuerpo de Jesús, estaba destruyendo el pecado que habita en el cuerpo del hombre. Tenía que ser por medio de la muerte, hermanos. No había otra salida. El hombre que pecare, ese morirá. ¿Por qué? Porque lleva el pecado. Pero Dios no quiso matarte ni quebrantarte a ti. Usó la humanidad de su Hijo, usó el cuerpo de su Hijo para matar el pecado en su Hijo, para destruir a Satanás en el cuerpo de su Hijo por medio de su muerte. Y de esta manera la naturaleza pecaminosa llegó a su final. El poder, la autoridad, el señorío de la naturaleza pecaminosa llegó a su fin. ¿Sí? Miren, el dominio, el señorío, el control del pecado llegó a su fin cuando Dios castigó a su Hijo en la cruz. Sí, porque dice Romanos que el pecado en el hombre caído, en el hombre sin Cristo, se enseñorea.
lo gobierna, lo controla, fíjense. ¿Sí? No sé si me está entendiendo. El pecado o la naturaleza pecaminosa que está en el hombre sin Cristo lo controla totalmente, lo mueve como un títere. Tiene dominio, tiene señorío, tiene poder, tiene autoridad sobre el hombre caído. Pero ese poder del pecado, ese poder de la muerte también, ese poder de su autor que es el diablo, quedó derrotado en la cruz mediante el cuerpo de Cristo. ¿Quedó? Ahora, en nosotros los hijos de Dios, ¿mora el pecado todavía? Sí mora, sigue morando. Solo que ya no es Señor, ya no es el Rey, ya no tiene toda la autoridad. Pero muchas veces caemos en su engaño, muchas veces somos prisioneros de él y nos lleva a cometer pecados. Pero Pablo dice, ya no debe de ser así, porque ustedes ya tienen otra naturaleza dentro de ustedes, que es la naturaleza divina de Cristo Jesús, la vida divina de Cristo. Por eso ahora en el creyente hay una lucha, dice Pablo. Allá en Gálatas 5:19 dice que hay una lucha en nuestro interior, hay una guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual está dentro nuestro, hermanos. El enemigo está dentro nuestro. Ya no tenemos que hacer guerra espiritual atando y desatando, echando aceite desde los aires, tirando sal, nada de eso. La verdadera guerra ahora está en el creyente, porque en ti y en mí está la vida de Cristo, la naturaleza divina. Pero también en nuestra carne está la naturaleza pecaminosa todavía, solo que ahora ha sido destronada, ha sido vencida, ha sido fracturada, ha sido inhabilitada, ya no tiene poder. El único poder que tiene es el que le permitamos, y muchas veces le hemos permitido a esa naturaleza pecaminosa que nos controle. Ese es el detalle, hermanos. ¿Verdad? Ese es el detalle. Pero la naturaleza pecaminosa en sí ya no tiene poder. Ya Cristo le puso fin por medio de su muerte en su cuerpo. Entonces, cuando alguien cree en Cristo y lo recibe en él, en ese momento ese alguien tiene un nuevo nacimiento. Ya es una nueva criatura, una nueva creación. Ha sido regenerado en su espíritu. En su espíritu. Pero en la carne todavía está el pecado. Todavía. ¿Hasta cuándo hasta cuándo se va a terminar esa lucha entre el espíritu y la carne? Si tú pensabas que al hacer un ayuno de 40 días dices, vencida la carne, no, hermanos. Hasta el día en que nos muramos, terminará la lucha entre el espíritu y la carne, hasta el día que nos muramos. Mientras ahí va a estar la batalla diario, a cada instante va a estar la lucha entre la carne y el espíritu.
El espíritu desea buscar las cosas de Dios, desea agradar a Dios, desea amar a Dios, desea servir a Dios, pero tu carne es todo lo contrario. Está la lucha verdadera ahí. Ahí está la verdadera lucha, hermanos. Pero ahora tenemos que saber que Cristo con su muerte le puso fin, ¿verdad?, al señorío del diablo, al señorío del pecado y al señorío de la muerte. Ya su poder ha quedado debilitado, ¿sí? O sea, lo derrotó, lo exhibió, lo despojó de su poder en la cruz, mas no los aniquiló del todo, porque el diablo todavía anda por ahí engañando a los hijos de desobediencia. Todo aquel que no tiene a Cristo, el diablo es su Señor, es su Dios. Ahí anda el diablo todavía pataleando, dando las últimas patadas de ahogado, porque su tiempo ya está cerca, pero existe. Pero para el Hijo de Dios el diablo ya no tiene poder, el diablo ya no le puede tocar. Lo mismo el pecado está en nosotros, pero ya no tiene el poder como lo tenía antes que tuviéramos a Cristo. Pero ahí está. La muerte ha sido vencida también, porque en primer lugar Cristo ya nos dio vida y vida eterna. Pero todavía vivimos en un cuerpo mortal. Y esa promesa todavía falta que se cumpla. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Ya viene el día en que definitivamente, hermanos, el diablo, el pecado y la muerte serán aniquilados y ser echados a donde deben de ir. El diablo, por ejemplo, ahorita es el príncipe de este mundo sobre los hijos de desobediencia. Pero llegará un día en que todo completo, con toda su maldad y pecado, se va a ir al lago de fuego. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado, el pecado ya no va a existir más en nosotros, porque el pecado no podrá existir en un cuerpo glorificado, saturado por la gloria de Dios. Ya no, se acabará. La muerte, pues nuestro espíritu ya vive, pero nuestro cuerpo, nuestra carne, todavía está en que pueda que muera físicamente. Pero de eso ya no hay problema, porque Cristo ya le dio solución. Un día resucitaremos. Entonces, Cristo ya venció en la cruz, y todos aquellos que nos apropiamos de ese poder que Cristo obtuvo en la cruz, ya lo podemos disfrutar, ya es nuestro. Y si le permitimos que Cristo controle nuestra vida, ni el diablo, ni el pecado, ni la muerte tienen poder sobre nosotros. Por eso Pablo exclamó en 1 Corintios 15:55. 1 Corintios 15:55, Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Esta es una exclamación que lo podemos hacer ahora los hijos de Dios, los que ya tenemos la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo. No así el que todavía no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo, como dije, está bajo el imperio de la muerte, el imperio del diablo. Pero tú y yo ya no estamos bajo el imperio del diablo. Hemos sido trasladados de su reino al reino de su Hijo amado, Cristo. Nos ha dado poder sobre la naturaleza pecaminosa y poder sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde?
Eso lo podemos decir, hermanos. Dice que antes de Cristo todo mundo estaba atemorizado por la muerte. Y creo que es lo que más el ser humano le teme, a la muerte, ¿sí o no? Todo mundo estaba bajo la esclavitud y el dominio de la muerte. Pero ahora tú y yo, la muerte ha sido vencida. ¿Por qué? Está comprobadísimo. Cristo resucitó venciendo a la muerte. Y si Él resucitó, también resucitaremos. Esa es la esperanza que nos fortalece, hermanos, y que nos da fe. Entonces, cuando Cristo dijo consumado es, Él dijo el poder del diablo ha sido despojado de Él. El poder del pecado ha sido despojado. El poder de la muerte ha sido despejado, porque Él es la vida y la resurrección. Él es la vida eterna. Él es el todo, hermanos. Entonces, una vez más vemos pues la obra de Cristo en la cruz, que Él la consumó. Ahora tú y yo tenemos la vida de Cristo y podemos amarle y glorificarle. Pónganse de pie, por favor.